del clima usan un montón de cosas, suena algo más informal. Y estimación suena a algo más científico. Bueno, digamos. Vamos a ver que a veces hacemos pronósticos en nuestra profesión, lamentablemente, y a veces esos pronósticos se parecen más, no sé, a los signos zodiacales que a algo científico, ¿no? Pero bueno, en la materia van a tener los conocimientos de un par de métodos como para hacer esas estimaciones en forma correcta, ¿sí? Bueno, primero vamos con el concepto de estimación. Digamos, ¿cuál es el propósito de estimar? ¿Cuál va a ser el esfuerzo o cuál va a ser el costo de algo? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, ¿para qué querríamos estimar? Cuando alguien nos dice, bueno, ¿cuánto vas a tardar en hacer esto? ¿Cuánta gente te va a llevar? Digamos, ¿para qué necesitamos contestarle? ¿Por qué no empezamos a trabajar y listo nomás? Digamos, ¿alguien tiene alguna idea al respecto? Para saber cuánto cobrar. Bueno, pero vos podés decir, yo te voy Asignación de a recursos responder, vos también. aguantá y ya te digo, yo te voy a decir cuando está listo. La otra persona no creo que quiera esperar un tiempo indefinido a que vos termines de hacer lo que te pidió. Tal cual, tal cual. La otra persona tiene planes, tiene objetivos, tiene metas, para tal fecha necesita tal cosa, ¿sí? Entonces, necesitas saber más o menos cuándo se va a terminar. Digamos, cuando ustedes mandan pintar la casa, por ejemplo. Suponga que no lo hacen ustedes, mandan pintar la casa. Contratan a un pintor, Juan Pincel, y le preguntan, ¿y cuándo va a estar terminado? No sé, doña, yo empiezo a pintar y yo le aviso cuando esté listo. Ya no está bueno eso, ¿no? Necesitamos que el tipo nos diga, mira, en una semana está. Por más que después se equivoque y le erre un día más, día menos, pero necesitamos tener un panorama, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener un panorama, necesitamos tener una estimación, no solo para el cliente o futuro usuario, sino también para nosotros. Sí, hay muchas variantes para hacer esa estimación, ahora la vamos a ver, pero si no también para nosotros, es decir, ¿cuándo yo debería tener esto listo? Bueno, después de esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Con lo cual, la estimación es una de las bases que se necesitan para poder hacer una planificación. ¿Se acuerdan que vimos un diagrama Gantt la clase pasada? Bueno, para armar ese diagrama Gantt necesito tener una estimación de plazos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a hacer tal o cual cosa? Bueno, por eso necesitamos estimar, ¿sí? Y estimar, digamos, no es fácil. Estimar cualquier cosa no es fácil. Además, la utilidad de la estimación varía, ¿sí? Imagínense con el pronóstico del tiempo. Si alguien me dice, bueno, en una semana va a llover. Bueno, es una estimación de valor. Yo sé que dentro de una semana va a llover. Si tengo planeado hacer esa semana, hacer algún evento, hacer un asado, sé que va a llover. Ahora, alguien me dice, imagínense este pronóstico, que me dice, bueno, hoy dentro de 2 minutos va a llover. Digamos, ya tiene menos utilidad esa estimación, porque uno se levanta, ve las nubes y dice, este no me está diciendo nada. Y la peor de todas es, ya está lloviendo. Y sí, ¿de qué me sirve? Ya está lloviendo. ¿Sí? Entonces, cuanto uno hace un pronóstico con más anticipación, es más valioso, pero al mismo tiempo tiene mayores probabilidades de error. ¿Se entiende eso, no? Si uno llega al límite de decir, bueno, ahora está lloviendo, sí, 0 probabilidad de error. Claro, es en este momento, no me equivoco, claro, pero no me sirve de nada esa estimación. ¿Sí? Es 0 probabilidad de error, 0 utilidad. Entonces la relación margen de error o probabilidad de error con utilidad también es importante. Y eso es algo que tenemos que manejar. El margen de error, además, está dado por una serie de factores, ¿sí? Cuanto más lejos en el tiempo, más margen de error. Cuanto más cercano, menos margen de error. ¿Pero por qué? Porque tengo más información. Cuando veo el pronóstico del tiempo, miro al cielo y tengo más información, veo las nubes, ¿sí?
En un proyecto de software tengo más información, tengo los requisitos más cerrados, sé A, B, C que ya relevé. En cambio, si es para un año, bueno, tengo más información, está en un punto lejano, ¿sí? ¿Se entiende eso hasta ahora? Sí, sí. Obviamente. Bueno. Ahora bien, ese margen de error, recuerden que puede ser positivo o negativo, ¿sí? En teoría, cuando uno hace una estimación, se puede equivocar por un día, o sea, puede tardar un día más o puede tardar un día menos, en teoría, ¿sí? Ese es el margen de error, es más menos un número. Ese es el margen de error. ¿Vieron como las encuestas que te dicen más menos, diferencia técnica, etcétera? Bueno, más menos el margen de error. Puede ser para arriba o para abajo. Ahora bien, para los que ya tengan experiencia haciendo algún trabajo, incluso algún trabajo para la universidad, en realidad nosotros, si bien siempre el error debería ser más menos, nuestro error es siempre más. ¿Sí? Siempre tardamos más de lo que habíamos estimado. Tardamos más de lo que habíamos pronosticado. ¿Alguien tiene idea de por qué es eso? O sea, es difícil que digamos, mira, me tardé una semana menos, lo terminé una semana antes. Generalmente es, che, lo terminé una semana tarde. ¿Alguien tiene idea de por qué se da eso? Surgen problemas imprevistos. Sí, está bien, pueden surgir problemas imprevistos. También se pueden eliminar algunos problemas que uno creía que iba a tener y finalmente no los tuvo, ¿no? Uno debería tener... Quizás A ver, está mal medido porque me equivoqué. Pero ¿por qué uno siempre se equivoca en más o llega más tarde de lo previsto y rara vez menos? normalmente cuando ves que tenés tiempo lo dejas pasar. También puede ser. Ah, más o menos. Intentás utilizar todo el tiempo posible para mejorar el producto, ¿no? O sea, eso al menos en mi Ah, caso. Me ha pasado, más o digamos, menos. de No, actualizar o agregar acá, funciones. acá, acá un compañero está dando en la tecla de que sobreestimamos nuestras capacidades, ¿no? ¿Cómo me pusiste? A ver, la tengo acá. Sobreestimamos nuestras capacidades. Bueno, es eso. Aprendan desde ahora que todos nosotros, ¿se acuerdan cuando le conté esa pequeña aventura para hacer testeo que nunca había que testearlo uno porque uno no tenía una mentalidad destructiva contra su propio producto y viene otro y lo hace percha? Uno en general tiene una mentalidad positiva en cuanto a su trabajo y eso se llama sesgo optimista. Sí, todos los tenemos. Entonces, cuando alguien nos pregunta cuánto vas a tardar hacer esto, 3 días. Después tardé 6. ¿Pero por qué dije 3 días? Porque adrede quería equivocarme, o sea, yo creía que eran 6, pero le mentí y le dije 3. No, yo creía que eran 3, verdaderamente. Siempre existe el mentiroso, ¿no? Pero la mayoría de las veces uno dice la verdad, no, voy a tardar tanto. Y eso se llama sesgo optimista. ¿Qué quiere decir eso? Que uno es muy optimista con respecto a las propias tareas que hace y las que va a hacer. Uno suele sobreestimar sus capacidades. Estamos hablando de gente normal, ¿sí? No me vengan ahora con alguna situación psiquiátrica de una persona en particular que es al revés, ¿no? Estamos hablando en general. Y ese sesgo optimista se neutraliza de varias formas, ¿sí? Una de las formas es usar alguno de los métodos que ahora vamos a ver. Nosotros vamos a ver 2 métodos, los vamos a terminar de ver la clase que viene, pero vamos a usar 2 métodos, ¿sí? Que son puntos de función y líneas de código. Hay 20 más. Digamos, cuando les toque a ustedes trabajar, pueden usar alguno de esos o cualquier otro nuevo. Bueno, entonces ese sesgo optimista todos nosotros lo tenemos. Y es lo que nos hace que no, esto lo voy a terminar antes de lo que realmente lo voy a terminar. ¿Se entiende eso hasta ahora? Sí, se entiende. Bueno, entonces no pierdan de vista ese sesgo optimista, ¿sí? Cuando alguien les diga algo, si ustedes usan un masomenómetro seguro, ahí están aplicando un sesgo optimista. Es lo más probable, ¿no? A menos que estén muy entrenados, tomen conciencia de eso y bueno, y lo neutralizan, ¿sí?
no hay que confundir el sesgo optimista con las cosas que uno se olvida. Es decir, cuando uno le dan para hacer un sistema, por ejemplo, dice, bueno, si esto te lo hago en 3 días. Y en 3 días por ahí termina una parte. Si mira, te lo codifiqué todo, ya está funcionando, sí, pero aparte me tenías que hacer, no sé, el manual de usuario, me tenías que hacer el PowerPoint de capacitación. No, bueno, eso me va a llevar más días. Bueno, yo te pedí todo, ¿sí? Digamos, uno a veces inconscientemente empieza a sacar de su mente algunas partes y solo se focaliza en una. Para evitar todo eso es que, bueno, de nuevo están los métodos de estimación, ¿sí? Bueno. Ahora volvamos un poquito a las fuentes. Volvamos al pintor, ¿no? Al que les decía antes, Juan Pincel. Cuando él lo contrata una persona y dice, bueno, me tenés que pintar esta pared, ¿sí? Y Juan Pincel la ve así y dice, bueno, mira, voy a tardar tanto, voy a consumir tantos litros de pintura. ¿Qué consideró ahí Juan Pincel? ¿Qué creen que tuvo en cuenta? Metros cuadrados, perfecto. Sí, Juan Pincel vio la pared, así hizo una estimación, no calculó los metros cuadrados, pero más o menos la vio grande, chica. Sí, entonces vio el tamaño del trabajo. ¿Sí? ¿Qué más vio? Lo contrastó con la experiencia pasada que tuvo él de anteriores proyectos. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces el tipo dijo, bueno, una pared de este tamaño, yo más o menos las 10 paredes anteriores de un tamaño parecido, tardé tanto. ¿Sí? ¿Qué más vio? ¿Qué más vio? ¿O creen que debería haber, no? Bueno, yo veo que en construcción ustedes tienen poca experiencia, pero una de las cosas que sé, bueno, ¿en qué estado está esa pared? Ahí está, muy bien, ahí Nicolás Naceli me dice el estado de la pared. Si tiene humedad, tengo que picar, tengo que revocar, tengo que enduir, tengo algo, tengo que poner, tengo que poner sellador, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ve el estado de la pared. Nos falta pala. Bueno. ¿Sí? ¿Y qué empieza a ver el pintor de por ahí? Imaginen que le dicen, bueno, esto me lleva a hacerlo 2 semanas. Juan Pincel ahí, lo más probable es que digamos, esto me lleva a hacer 2 semanas porque lo hago yo solo. ¿Qué pasa si el tipo dice, no, mirá, necesito que esté en 1 semana? Ahí está Juan Naceli, ya es pintor, así que... Ok, si el tipo dice, no, mirá, lo necesito hacer en 1 semana, ¿qué hace Juan Pincel? Contrata a otra persona. Agrega recursos a su proyecto, muy bien. ¿Sí? Agrega un recurso más, suponiendo que Juan Pincelito, que es el hijo, lo ayude y trabaje igual que él, van a tardar 1 semana en vez de 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Todo una obviedad que estoy diciendo hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora es todo clarísimo, ¿no? Ahora bien, todo eso que está clarísimo para una pared y haga lo mismo para cualquier otra cosa que se ve, ¿sí? Que se ve, que se visualiza. Y eso es más o menos parecido. Ahora, ¿cómo trasladamos esto a lo que hacemos nosotros? ¿Sí? Es más difícil. ¿Sí? Porque alguien nos dice, bueno, ¿cuánto vas a tardar en hacer esto? Y nosotros no es que vemos los metros cuadrados del sistema, vemos cuánto pesa el sistema, hasta algunos usuarios más o menos nos encargan las cosas como si hiciéramos sistemas por kilo, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, no tenemos una clara medida de tamaño, ¿sí? No tenemos metros cuadrados, no tenemos kilos, no tenemos, no sé, cualquier cosa, hectáreas, no tenemos de eso, ¿sí? Entonces, la primera dificultad que tenemos es encontrar una medida de tamaño para lo que nosotros hacemos. Sí, ver si hicimos un sistema parecido, sí, pero ahora vamos a ver que el parecido, eso significa entrecomillado, el parecido tiene muchas variantes, ¿no? Entonces, un primer problema que tenemos es el tamaño. ¿Me dan 30 segundos que voy a bajar la cortina, que va el sol en la cara? Espera. Bueno, el tamaño entonces. Bueno, creo que me va a bajar mucho.
Ya más o menos habíamos hablado de la clase introductoria de tamaño. Bueno, lo que tengo que hacer entonces es establecer una medida de tamaño para lo que nosotros hacemos. Y ahí empieza un segundo problema. Nosotros cuando tenemos el software ya terminado, tenemos medidas de tamaño, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hicimos un manual de capacitación. Tenemos un tamaño, no sé, las páginas. 1, 2, 3, 4. ¿no? Contamos las hojas, por ejemplo. Si vemos el código, ¿qué hacemos? Contamos las líneas que escribimos. 1, 2, 3. ¿sí? Son todas medidas de tamaño. Ahora bien, hay un problema con esas medidas de tamaño. En general, esas medidas de tamaño las tenemos cuando ya lo tenemos terminado. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos esas medidas de tamaño cuando el sistema lo tenemos terminado para hacer una estimación, es como el que nos pronosticaba en este momento llueve. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de eso? Ninguna. Dice, este sistema tardé en hacerlo 6 meses. Ah, sí, ya sé, lo acabo de terminar, fueron 6 meses. Hace 6 meses o 6 meses atrás me tuviste que haber dicho, mira, voy a tardar 6 meses. Eso sí tenía utilidad. ¿Se entiende eso? El silencio significa bien. Sí, sí. ¿Sí? No. Entonces tengo medidas de tamaño que se les suele llamar medidas tardías. Son muy precisas, son esas, nadie lo duda, pero las tengo cuando ya terminé. Fíjense que es muy distinto al pintor. El pintor ya veía el tamaño de lo que tenía que hacer, ya tenía la medida antes de hacer el trabajo. Nosotros no tenemos esas medidas antes de hacer el trabajo. Ustedes me dirán, bueno, un arquitecto que tiene que hacer una casa tampoco está, porque no ve nada. No, pero ella tiene en el plano las medidas de lo que tiene que hacer y tiene esas medidas antes de hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Las diferencias con las profesiones. Entonces nuestra tarea es bastante particular porque todas esas medidas nosotros no las tenemos antes de empezar el trabajo. Y la cuestión es, ¿qué tenemos antes de hacer el trabajo? A ver, ¿qué tenemos antes de empezar? ¿Qué tenemos? Además de que tenemos un cliente o usuario que nos dice, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar? ¿Sí? Además de eso, ¿qué tenemos? Diagramas. Bien. ¿De dónde salen los diagramas? ¿Por qué tengo diagramas? Perfecto. Tengo requisitos, ¿sí? El cliente por lo menos nos tiene que decir qué es lo que quiere. Bueno, yo quiero hacer esto. Ah, bueno, ¿querés hacer esto? Sí, bueno, bajemos un poquito de detalle. ¿Cómo lo querés hacer? Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es la problemática? Entonces uno empieza a hacer diagramas, ¿sí? Algún tipo de diagrama en la metodología que se le ocurra, ¿sí? Casos de uso, diagrama de flujo de datos, algo. Y uno trata de modelizar esos requisitos del futuro usuario o de mi cliente en diagramas. Bueno. En base a esos diagramas, yo voy sacando las primeras medidas de tamaño. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Yo lo podría hacer. Si tengo los requisitos, alguien podría decir, porque esto a alguien se le ocurrió, tengo los requisitos, los escribo, ¿sí? Los escribo en prosa, ¿sí? En un documento. Y después cuento los renglones. Si tengo muchos renglones, el sistema va a ser más grande. Si tengo pocos renglones, el sistema va a ser más chico. Bueno, eso tiene un altísimo margen de error. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Entonces lo que se hace es transformar esos requisitos en diagramas conceptuales. Esos diagramas conceptuales son los que voy a usar para calcular el tamaño de mi futuro sistema. El tamaño del futuro sistema posiblemente hay alta probabilidad de que tenga un tamaño menor al que yo creía que iba a tener al principio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Me siguen el hilo? Bueno, si llegaron hasta acá, está todo bien. Bueno. Entonces empiezo a calcular el tamaño de mi sistema, que todavía no escribí una línea de código, pero sí hice unos diagramas, en base a esos diagramas. Y ahí tengo el primer método que vamos a ver,
lo vamos a empezar a ver ahora, lo terminamos de ver la clase que viene, que es punto de función. ¿Sí? A un tipo se le ocurrió todo esto que estoy diciendo, se le ocurrió mucho antes, y dijo, bueno, lo resolvió de la siguiente forma. Yo tengo un diagrama, vamos a contar los puntos de función. Oh, qué bueno. Entonces hacemos un diagrama y vamos contando cuáles son las entradas que tiene mi sistema. Sí, las cuento. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son las salidas? 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los almacenamientos internos? 1, 2, 3. ¿Cuáles son las interfaces por pantalla? 1, 2, 3, 4. Bueno, y así cuento un montón de cosas. Se me cortó Internet, profe, disculpe. Bueno, está disculpado. Pero esto es acá, ¿no? Bueno, entonces ahí tengo un conjunto de números, ¿sí? Entonces, este señor que inventó el método también inventó una excelente fórmula que ustedes la tienen en material, que no se la tienen que aprender de memoria, no me importa que se la aprendan de memoria, sino que sepan para qué se usa, ¿sí? Porque yo mismo no me la acuerdo nunca. Ustedes en su vida profesional no se la van a acordar de memoria la fórmula, van a ir a la fórmula y van a hacer el cálculo, ¿sí? Así que no tiene sentido aprenderse la fórmula de memoria. Sepan que en esa fórmula intervienen todas estas cantidades que acabamos de contar, más una, y eso da una cantidad de puntos de función. Después esos puntos de función se las clasifica en alto grado de dificultad, medio grado de dificultad o bajo grado de dificultad, ¿sí? Es decir, cada una de esas cositas que conté tengo, mira, de las entradas tengo 5, mira, tengo 3 fáciles, pero tengo 2 difíciles. Bueno. Bajo, alto, ¿sí? Los almacenamientos, mira, tengo uno muy complejo y otro medio, bueno, medio, alto, ¿sí? Esa ponderación, que es así a ojímetro, como verán, produce los puntos de función ajustados, ¿sí? Y ahí llego al tamaño del sistema que voy a hacer, que es en cantidad de puntos de función, ¿sí? Entonces, yo llego a decir, bueno, voy a hacer un sistema de 500 puntos de función. Y esa es la medida de tamaño. Es similar a decir, bueno, tengo que pintar una pared de 10 metros cuadrados. Bueno, voy a hacer un sistema de 500 puntos de función. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, es una forma de darle el tamaño a lo que Tamaño. Es una medida de tamaño. ¿Sí? Con lo cual, si ya tenemos esa medida, avanzamos un montón. Ya tengo una medida de tamaño para lo que tengo que hacer. Genial. Ya casi me puedo igualar a otras profesiones. Tengo que hacer un sistema de 500 puntos de función. Listo, ya estoy salvado. Haciendo eso, ahora ya me puedo igualar con el pintor, que vio la pared y sabe cuánto mide. Ahora yo tuve que hacer mucho más trabajo para llegar a un tamaño. ¿Sí? Bien. Y entonces ahora la cosa es más o menos parecida. Yo tengo que llegar ahora de ese tamaño a calcular lo que realmente quiero, que es cuánto voy a tardar. Por ejemplo, dependiendo cuánto voy a tardar, después es más fácil calcular las otras cosas, por ejemplo, cuántas personas, ¿sí? Y qué restricciones tengo. Y hay dos formas principales de calcular. Una es historia pasada, ¿sí? Yo tengo una historia en que, bueno, hice sistemas de 200 puntos de función, 1000 puntos de función, y tengo cuánto tardé en hacer esos. Entonces yo, comparando con la historia, puedo hacer un cálculo, puedo hacer una estimación, ¿sí? Ahora bien, esa estimación es bastante preliminar, ¿sí? Estoy bastante lejos del término del sistema, con lo cual tengan en cuenta que el margen de error es bastante amplio, ¿sí? ¿Se entiende eso? A pesar de que es el tamaño. Sí, es como pronosticar. Pronosticar, me Lo que va encanta a la pasar palabra. dentro de una semana en el clima, más o menos. Bueno, pero tengo bastante ya, ¿eh? No creo que esto no me sirva para nada. Tengo, bueno, este sistema de 1000 puntos de función lo hice el año pasado en 6 meses. Ahora tengo que hacer uno de 500. Y lo voy a hacer en 3 meses, ¿sí? Es bastante razonable decir eso, ¿sí? Si es que no se me escapó nada. Bien.
ahora vamos a hacer un punto y vamos a pasar a... Y después vamos a unir los dos métodos. Vamos a hacer un cálculo, o vamos a hablar de cómo se calcula por líneas de función, de líneas de código, perdón. O sea, vimos puntos de función, los conceptos de punto de función, la fórmula y demás la van a ver en la práctica con Paula. Ahora vamos a hablar de líneas de código. Líneas de código, como dijimos, es una métrica tardía, ¿sí? Es un dato tardío. ¿Sí? ¿Cuándo lo tengo? Cuando terminé. ¿Sí? Además hay variantes, digamos. Yo puedo tener líneas de código, son 1000 líneas de código. Ah, qué lindo, 1000 líneas de código. Pero línea de código, ¿en qué lenguaje? No, esto es en Python. Ah, pero ¿y si fuese en C, en ANSI C, cuántas serían? Ah, no sé. Bueno, entonces, ¿cómo mido? Yo tengo 1000 líneas de Python, ¿son más que 1000 líneas de C? ¿No? Se entiende eso, ¿no? Que las líneas de código, además de ser una métrica tardía, puedo usar distintos lenguajes. ¿Sí? También dependería de qué tan, ¿cómo sería? Streamlined, qué tan bien hagas el código. Porque algunas cosas las puedes hacer, no sé, algo que te tomaría 10 líneas, lo puedes hacer en una quizás. Bueno, eso en general que tiene que ver con el estilo de cada programador, con qué también lo resuelve. Eso es algo muy difícil de calcular. Incluso, también, en muchas líneas de código es algo ridículo, pero si uno pone muchos comentarios, también le incrementa la cantidad de líneas de código y no por eso el sistema es más grande, ¿no? Pero el tema de los lenguajes, sí. Ustedes saben que yo con una línea de C, perdón que no conozco Python, pero con una línea de C puedo crear un algoritmo complejo solo con una línea. Y eso mismo programado en Pascal me llevaría tal vez 12 líneas. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema que está hecho en C es más chico que el que está hecho en Pascal porque uno es una línea y el otro es 12. No, ¿sabe qué? Es el mismo sistema. ¿Sí? Bueno. Se entiende la problemática, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Por suerte alguien ya lo pensó antes que nosotros y ya lo resolvió. Menos mal. Eso es lo bueno. Bueno. Bueno, volviendo a líneas de código. Cuando uno tiene líneas de código que ya terminó de hacer el sistema porque lo codificó hasta el final, uno ya tiene cuánto le llevó a hacer esa cantidad de líneas de código, ¿sí? Y ahí lo tiene con total precisión. Y casi sin equivocación, porque dice, bueno, yo codifiqué 1000 líneas de código COBOL y tardé tantos meses. Codifiqué tantas líneas de C y tardé tantos meses. Codifiqué tantas líneas de esto y tardé tantos meses. Eso lo tengo perfecto. Al terminar, tengo toda la contabilidad de un sistema. Y eso está perfecto. Y eso es exacto como medida y de cero utilidad como pronóstico. ¿Se entiende, no? Bien. Ahora bien, la gente que nos precedió, este tema lo resolvió en forma genial, porque hizo lo siguiente, y esto lo pueden encontrar en internet. Calculó cuántas líneas, hay una tablita, sí, como todo hay una tablita. Calcularon un punto de función a cuántas líneas de código equivale en cada uno de los lenguajes conocidos. ¿Sí? Entonces, un punto de función equivale a, si no me equivoco, 107 líneas COBOL. Un punto de función equivale a, y ahora estoy inventando, 20 líneas en C. Un punto de función equivale a tantas líneas en Fortran, ¿sí? Y así, bueno, perdón que mencione lenguajes medio fuera de moda. Pero se entiende, ¿no? Entonces ya tenemos todo resuelto. Ya nos resolvieron todos los problemas. Ahora lo único que tengo es trabajar y aplicar los conocimientos que otros lograron. Volvamos a unir los dos métodos de estimación. Tengo los requisitos, hago los diagramas, calculo el tamaño de un sistema en punto de función. Voy a la tablita y ya tengo ese tamaño, tengo cuántas líneas de código me llevaría a hacer esos puntos de función
que es el tamaño del sistema que tengo que hacer. Se entiende que ya tengo un montón de datos, tengo todo. Y en base a eso tengo las estimaciones. Porque sé que un punto de función son tantas líneas de código, para hacer tantas líneas de código se tardó tanto en situaciones normales. Y ahí tengo una estimación de esfuerzo relativamente precisa si es que no me olvidé nada. ¿Se entiende lo que vemos entonces? Los conceptos de punto de función, concepto de línea de código y cómo se juntan ambos y puedo llegar a una estimación razonable. Van a ver las formulitas y todo eso en un ejercicio que lo van a ver con Pablo, ¿sí? Porque todo esto es teórico, lo van a aterrizar en un trabajo práctico. ¿Pero se entendieron los conceptos? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Si no... Sí, mira. Sí, porque después pregunto en el final y me dice, no, la línea de código, ¿cuánto vas a tardar? No, le digo, al cliente le digo que voy a tardar 100 líneas de código. Ah, sí, el cliente te va a reentender. No, bueno, dividimos punto de función por cantidad de recursos. Unas cosas me contestan. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, al final, dijo que se unen los dos métodos de medición, digamos, de pronóstico. hay dos métodos que se pueden usar por separado. Vos podés usar punto de función olvidándote de líneas de código y podés usar líneas de código olvidándote de punto de función. Podés usar los dos por separado y además los podés combinar de la forma que yo expliqué. Ok, entonces el último en realidad conviene usarlo combinado, digamos. El de Si líneas tenés de código. todos los datos, yo propongo usarlo combinado. Ok, Lo que pasa es que pensá que para poder usarlo combinado, tenés que tener toda la contabilidad de cuánto tardaste en hacer sistemas y cuántas líneas de código tiene ese sistema. Y eso no siempre está disponible. Porque uno por ahí va a una empresa y llega recién recibido, se sienta y dice, yo los maté a todos, yo sé un montón, estos no saben nada, se sienta, ¿cuánto vas a tener que hacer este sistema? Uno calcula punto de función y después dice, denme la historia de los últimos 10 sistemas que se hizo en esta empresa, cuánto tardaron, cuántas líneas de código, y te quedan mirando como, ¿qué? No tenemos nada, no sabemos, no, eso no hay. Listo, tachame la doble, no podemos combinar nada, ¿se entiende? perfecto. O uno le pregunta, y bueno, ¿y cuánto tardaron en hacer este sistema pasado que vi que se parece mucho? No me acuerdo. Bueno, no importa que te acuerdes, tenés los diagramas que se hicieron, la gestión del proyecto, que seguro el gerente del proyecto tiene todo contabilizado. No, se fue, renunció, no hay documentación. La teníamos, pero la borramos, perdimos el backup. Bueno, olvídate, ¿no? O sea, uno termina haciendo lo que puede. Preguntas, más preguntas. Deberían hacer muchas preguntas. Con respecto al tema, bueno, usted dijo lo de líneas de código, tendríamos que calcular para darle al cliente en horas, ¿no? Digamos, o sea, más o menos cuántas horas por persona llevaría cada punto de función, por así decirlo. A ver, O eso es mucho más complejo, digamos. mira, a menos, eso depende un poquito de las características de tu cliente o futuro usuario, ¿sí? Si el tipo es, no sé, tiene un rasgo más ingenieril, de alguna ciencia exacta, por ahí quiere saber algún detalle más y te pregunta, bueno, pero me dijiste 6 meses y esto por qué, a ver cómo lo dividís, cómo llegaste a este punto. Tal vez te pregunte y si uno lo tiene, se lo muestra. La mayoría de los clientes, en mi experiencia, le preguntan, ¿cuándo va a estar terminado? ¿Cuánto me va a costar? ¿Sí? Ya estamos. Y la típica, y acá tiene que ver con planificación, uno dice, bueno, va a tardar 6 meses. No, necesito que esté en 3. Bueno, ¿no? Agregamos más recursos y lo hacemos en 3 meses. Te va a costar lo mismo porque yo estoy poniendo más gente concentrada, pero te lo hago antes. ¿Sí? Obviemos el tema de la inflación por el momento, de una moneda estable, por ejemplo. ¿Sí? Igual recuerden la super frase de la clase pasada que uno puede concentrar recursos, pero hay procesos que llevan su tiempo, ¿sí? La mujer embarazada, una mujer embarazada tiene un hijo en 9 meses, pero 9 mujeres no tienen un hijo en un mes, ¿sí? Eso no se puede. Esa frase está para anotar, siempre la uso. También la del martillo está buena.
¿Sí? ¿Se entiende eso? Contestar la pregunta, digamos, lo que vos le vas a decir al cliente depende un poco de lo que el cliente espera recibir. Vos, de entrada, en mi recomendación, no vayas con una tabla y digas, mirá los puntos de función, vos dices, nene, ¿cuánto va a salir? Nene, Claro, ¿cuánto sí, va a salir? corto. ¿Sí? Y después, si te preguntan mal, le mostrás. ¿Sí? Listo, Después a mí me preguntaron nomás, ¿qué pasa si no tengo datos? Bueno, el gran problema es que todo esto que yo expliqué de manera bonita y tipo cuentito, es claro, es el camino feliz, es cuando uno tiene los datos. Lo que va pasando en la realidad es que yo voy obteniendo los requisitos de a cachitos, de a porciones. Entonces hago una primera estimación, bueno, punto de función, los diagramas, y después me dicen, no, pero además queremos esto. Seguís tardando 6 meses, ¿no? Es lo típico. Vos decís, no, tardás 6 meses con lo que me dijiste antes. Si agregamos más, voy a tardar más. Sí, seguro. Y sí. Y ahí, digamos, si el tipo pone cara de no entender o que se hace el que no entienda, ahí vos le haces algún paralelismo con algo que el tipo entienda, generalmente. Si vos encargas una casa de 3 habitaciones y después le agregas 2 habitaciones más, ¿sabe qué? Va a tardar más, ¿no? Y el tipo dice, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, con respecto a los datos, uno siempre tiene limitación de datos y lo que tiene que hacer es mantener la estimación actualizada. ¿Sí? No solo porque se agranden o disminuyan los requisitos, también porque el sistema va variando. ¿Se acuerdan cuando vimos la gestión, el diagrama Gantt? Que eso tenía que ser un reflejo de la realidad en una foto estática, que uno lo tiene ahí todo lindo y después la realidad va por otro lado. Uno tiene que tratar de que esas dos cosas se relacionen, que el diagrama refleje la realidad. Con lo cual, cuando uno ve que su sistema va cambiando, su relación cambia, tal vez tiene que adaptar esa estimación, ¿sí? Y hacerla cada vez más precisa y reducir el margen de error. ¿Tenía alguna otra pregunta por acá? Bueno, ¿en base a qué se mide la complejidad de un punto de función? Bueno, hay, por ejemplo, si hay un proceso, no les voy a pedir esto en un examen, pero si hay un proceso, uno dice, por ejemplo, un programa, ¿sí? Un pequeño programa. ¿Cuál es la complejidad de este programa? Y uno puede hacerle, bueno, mira, yo creo que fácil, yo creo que difícil, siempre un más o menos. ¿Cuál es la forma más razonable? Es hacer el grafo de complejidad ciclomática. ¿Han oído de eso? No, Bueno. lamentablemente. No, está bien, bueno, igual, esto no es para el examen, pero bueno, una porción de código se puede representar en un grafo, ¿sí? Un grafo, nodos, arcos, ¿sí? Arcos, en este caso, orientados, que sí, con flechita. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a poner en un nodo todas aquellas sentencias que se ejecutan en forma contigua sin ninguna bifurcación. Cada bifurcación que tiene el programita, por ejemplo, un if es una bifurcación, voy a hacer un arquito y va a ir a otro nodo que va a tener otro conjunto de sentencias que se ejecutan en forma contigua sin ninguna bifurcación. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un if, voy a tener un arquito, otro arquito con un arco por el then y otro arquito con el arco por el false. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, cuanto más arquitos, más complicado sería el programa. Bueno, muy bien, compañero. Entonces, la complejidad está dada por la cantidad de arcos y nodos. ¿Sí? Es más, creo que la fórmula es arco menos arco por nodo menos 2, digamos, un número así. Cuanto más grande ese número, más complejo es. Imagínense que yo tengo una porción de 1000 líneas de código. Y esa línea de código, cuando hago el grafo de complejidad ciclomática, es un nodo, sin ningún arco, sin ninguna bifurcación. ¿Por qué? Porque son un conjunto de líneas que se ejecutan todas sin nada, sin ninguna pregunta, sin ninguna bifurcación. La complejidad de eso es mínimo, ¿sí? Sí, ok, son larguísimas, un montón de líneas de código, pero de complejidad mínima. Y después tengo otra porción de código de muchas menos líneas, pero con un grafo de complejidad ciclomática mucho más grande. Bueno, eso es más complejo y tiene menos líneas de código. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Y Nadie- está muy nadie- bueno, nadie la va a verdad. decir. Bueno, yo no les voy a tomar, si ustedes quieren ahora googlear grafo de complejidad ciclomática y leer complejidad ciclomática, genial. Yo no lo tomo en esta materia. Lo que sí uso, spoiler, uso ese grafo de complejidad ciclomática cuando vayan a pruebas de software, porque cuando vamos a pruebas de software para recorrer todos los caminos de un código, uno se basa en ese gráfico. ¿Sí? Dice, a esta patita la recorrí, no lo recorrí, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Bien. Bueno, ¿preguntas más? Complejidad ciclomática, sí. Profe, si le agregan más recursos, ¿no se aumenta el costo? Bueno, buena pregunta. A ver. En teoría, si todo fuese lineal, si el mundo fuese lineal, si los esfuerzos fuesen lineales, uno dice, bueno, yo tardo 10 meses con 100 recursos, tengo que dar 5 meses, entonces pongo el doble de recursos, ¿sí? Entonces, tengo más costo durante esos meses concentrados, pero el sistema lo terminé antes, con lo cual me ahorro el costo que viene después, ¿sí? Eso linealmente daría igual. Lo que sucede es que hay momentos en que uno, cuanto más gente empieza a agregar a un proceso, más confusa se hace la comunicación, ¿sí? Uno empieza a tener un overhead en su trabajo de comunicarse, de relacionarse con otras personas, que eso empieza a decaer un poquito la productividad. Con lo cual, ahí empieza a llegarse al tema de que los procesos llevan su tiempo y no es siempre fácil disminuirlos concentrando recursos, ¿sí? En esos casos, lo que uno obtiene lamentablemente es que uno aumenta los costos porque está poniendo mucho más recursos y no necesariamente acorta los tiempos de la misma forma, ¿sí? ¿Se entendió? A ver, otra pregunta. Doctor. Bueno, creo que ya está todo. Si me olvida alguna pregunta, avísenme, ¿sí? Bueno. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta entonces? Bueno, si no tienen más preguntas, ahora, perfecto. Ahora a las 10 viene Pablo. Nos podemos desconectar, se vuelven a conectar al link. Pablo les mandó otro link, ¿verdad? Para las prácticas. Creo que empezamos en este y después íbamos a otro, si no recuerdo. Sí, conéctense al otro link porque el año pasado tuvimos alguna especie de desconexión porque como este link lo creé yo estoy como administrador de la reunión, pero no de la otra, entonces era un problema para intercambiar cosas, ¿sí? Con lo cual, bueno, yo les digo, conéctense ahora a las 10, vuelvan a conectarse a este link o al nuevo link que les mandó Pablo, así ya tienen la práctica con él, ¿sí? Y nosotros nos vemos entonces el viernes que viene en la universidad, ¿sí? Y ya medio que se nos corta. ¿Listo? Hasta Listo, luego. profe. Nos vemos Muchas el viernes. gracias.